través de la vía telefónica al legislador asambleísta César Carrión. Él se pertenece al movimiento Creo, movimiento político liderado por Guillermo Lasso. La mayoría de los miembros de este movimiento, no todos, votaron en contra de la propuesta de reforma al Código Integral Penal en el tema del aborto. Legislador Carrión, muy buenos días. Buenos días, un saludo a quienes escuchan Ondas Azuayas. Quisiéramos tratar este delicado tema que de alguna manera ha dividido, por lo menos en niveles de opinión pública, al país, particularmente a la decisión que se tomó sobre no despenalizar el aborto en la Asamblea, tema que ha sido calificado como una línea conservadora que ha prevalecido dentro de la Asamblea ecuatoriana, al punto que distinguidos periodistas y cronistas como Roberto Aguilar, por ejemplo, ha señalado que Ecuador se ha quedado en materia legislativa en los tiempos de García Moreno y de Rafael Correa. Bueno, tienen mucha consideración y respeto a los que han dado esas opiniones, a verdaderos estudiosos, analistas, pero hay que empezar revisando la Constitución en el artículo 45. En el primer inciso señala: el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Aquí no hace diferencia de que si una persona ha sido o no violada. Desde ahí el concepto es más una concepción muy personal y creo que la decisión fue así del bloque. También recomendado por nuestro líder Guillermo Lasso, indudablemente, pero fue una decisión personal en cuanto a la Constitución, el respeto a la vida. Ha generado mucha polémica, ha generado mucha polémica en este sentido. Aquellos grupos que han estado fuera en los alrededores de la Asamblea, pues haciendo su protesta y su criterio, exhibiendo fotografías de los asambleístas que votamos en contra de la despenalización, a favor de la penalización. Asambleísta Carrión, muy buenos días. Según datos que otorgan fundaciones que trabajan y que vienen trabajando estos temas ya muchísimos años, como son Surcuna y la Fundación Desafío, estamos hablando de que un promedio de 7 niñas de entre 10 y 14 años estarían siendo víctimas de violación, mejor dicho, todas ellas víctimas de violación estarían dando a luz cada día. Y también se afirma que un número similar aborta en el país. Esto da cuenta de que la punibilidad de este caso, en el caso del aborto por violación, no está ni limitando ni impidiendo que los abortos se den. El aborto es una realidad lacerante, pero es una realidad que existe en el país. Los abortos existen y seguirán existiendo más allá de la norma jurídica. Quizás la idea de la despenalización tenía que ir en el sentido de que la única forma de entender un problema de salud como es el tema del aborto es otorgándole todas las garantías para que pueda ser tratado y que pueda ser intervenido y que haya una política pública que dé una mirada integral desde la prevención, la atención y avanzar hacia la restitución de derechos. Mire, en el 2014 había esa opción, ¿no es cierto? Porque el Código Integral Penal tiene pocos años de confeccionarse en ese sentido, integrar todas las normas penales. Y bueno, ahí no aparecieron pues los grupos que hoy estuvieron en los alrededores de la Asamblea. Esto es el presidente tiene 30 días para vetar de la forma como lo desea hacerlo. Los temas que no se trataron no será motivo de veto. Y bueno, hay opciones, todavía hay caminos en la parte de la Corte Constitucional, los que quieran referirse en ese sentido. Pero creo que actuamos, al menos con conciencia, de defender la vida desde la concepción. Esta línea, es la esencia.
Esta línea conservadora más tradicionalista que exhibió la mayoría de legisladores de Creo no fue seguida por todos, sin embargo, asambleísta Carrión. Sí, por eso le digo, sí. que es personal la decisión ya en la votación. No podemos estar en una sola línea, y decir que solo ellos tienen la razón. Yo diría de parte y parte hay razón. Claro, el tema asambleísta es el por qué se vota así, y obviamente es difícil llegar a conclusiones de un colectivo, pero sí podemos conocer un poco más de su pensamiento sobre este tema. Hay criterios en el sentido de que esta decisión sigue criminalizando sobre todo a niñas de escasos recursos económicos, pues gente con dinero puede resolver estos temas con discreción y de otra manera. Realmente la gente más pobre, más humilde de Ecuador es la que se ve mayor y directamente afectado por estos temas. Y quizá esto se refleja incluso en la votación dentro de su bloque. Por allí tenemos el voto de Gloria Astudillo, que se pertenece al movimiento Creo. Ella, como antecedentes, ha trabajado en fundaciones con los extractos más pobres de Cuenca, con la Fundación La Aurora, para referirnos concretamente, y conoce de estas realidades. Gloria Astudillo votó saliéndose del grupo de Creo a favor de la moción. Cuéntenos sus razonamientos, sus convicciones, porque ustedes no tuvieron un lineamiento para votar en bloque. Al final, a pesar de que se conoce la posición de Guillermo Lasso, se dejó en libertad a los asambleístas para que voten. En efecto, tuvimos reuniones previas, inclusive antes de la votación, y indudablemente la colega asambleísta Gloria Astudillo, así como otras, tuvieron una posición distinta. Nosotros no hemos estado ni exigiéndoles ni contradiciéndoles en su pensamiento. Cada uno ha tomado al final una decisión personal. Yo creo que no es nada contrario a la forma de legislar, pues hemos cumplido primero con cada una de nuestras conciencias. De ahí se evidenció pues que hay una libertad de conciencia, no todos, por el hecho de que también tenga el líder una posición, no quiere decir que todos hemos acatado. Y yo me he referido principalmente al artículo 45 de la Constitución, que se debe proteger desde la concepción, la vida en esencia. Y hay corrientes también desde ese lado, incluido la Iglesia, la propia Iglesia en ese sentido, pues nosotros hemos tomado esa decisión. Hay procedimientos para continuar con el veto, ya sea parcial, total, dependerá ya del Ejecutivo también para seguir en este escenario. Ahora, asambleísta, uno de los temas que preocupa de esto, y de acuerdo a lo que le podemos escuchar a usted, que han optado por defender la vida. Sin embargo, como le decía hace un momento, el aborto existe y el aborto va a seguir existiendo y en las peores condiciones. Las mafias del aborto van a seguir lucrando con la vida de niñas y adolescentes. Es decir, el penalizar el aborto en realidad no está salvando las vidas. Bueno, como yo le señalo, hay que presentar en otro momento una propuesta directa exclusivamente, porque mire, son más de 125 observaciones a un código nuevo. Uh-huh. Y hay otros temas también muy polémicos. Por ejemplo, yo rechazaba que se produzca y que se use la marihuana con fines medicinales del cannabis, sino más bien que se importe el producto, porque no tenemos instituciones sólidas. El ARSA, Agrocalidad, el propio Ministerio del Interior tienen otras tareas, y sumar otras de control, esto va a ser muy complicado. No estamos en Canadá, no estamos en Uruguay, en Europa, estamos entre dos países que son productores mundiales de la droga, en medio de la narcoguerrilla. Entonces, aquí hay que pensar de forma también distinta respecto a eso. No se dio, sin embargo, se aprobó, inclusive se va a hacer uso del cannabis, del cáñamo, con fines comerciales, y esto traerá otros problemas de seguridad. Se pasó muy rápido esta reforma, a pesar de que yo insistí que esto va a afectar también a la seguridad nacional.
Para insistir en el tema del aborto y en el punto que le planteaba Rosana, asambleísta Carrión, usted señala que su principal fundamento para haber votado de esta manera en el tema de la despenalización fue la protección de la vida, pero hay índices muy claros, numéricos, que hablan sobre la mortandad materna en diferentes países y hace una diferencia una legislación un tanto más liberal sobre este tema. Bueno, yo creo que no ha habido la coyuntura dentro del Pleno de la Asamblea, de las bancadas, como para tener criterios más definidos sobre este punto que es importante a nivel mundial. Si es que la reforma hubiera sido exclusivamente, quizás se hubiera profundizado el tema, pero había muchas otras reformas que había que revisar también y que eran necesarias, como por ejemplo darle más claridad a los procedimientos en caso de uso progresivo de la fuerza. El tema siempre será polémico y seguirá siendo un debate el penalizar o no penalizar el aborto. Asambleísta, yo creo que hay que tomarle con mayor profundidad este punto que es muy fundamental, pero partiendo pero esto es lo que debían haber hecho los legisladores, es la oportunidad para realmente hacer un cambio trascendente, para no calificarlo en un sentido. No es tan fácil ponerse de acuerdo ni a veces dentro del mismo bloque, más aún dentro de los bloques que existen dentro de la Asamblea. Pero podríamos concluir, asambleísta, en que le faltó tiempo a la Asamblea para... podríamos concluir, asambleísta, que le faltó tiempo a la Asamblea para analizar y debatir este tema. Eso dejaría quizás abierta la puerta a otras propuestas de reforma en este sentido. Puede darse, todavía hay procesos que se pueden viabilizarse a través de no solamente el veto parcial o total. Si es que es el total, pues se suspenderá durante un año el tratamiento, y bueno, hay otras premisas que se pueden seguir profundizando para un poco clarificar exclusivamente este articulado. Son muchas las reformas que se toparon. Asambleísta, usted tocaba también el tema de la marihuana, que ha quedado realmente opacado por este tema del aborto, pero en realidad es otro de los puntos bastante polémicos, delicados. Se conoce su utilización como droga recreativa, pero que puede engendrar una serie de problemas más delicados. En todo caso, se aprobó su utilización desde un punto de vista medicinal, habrá que regularlo. Señalaba usted que su posición era de que se utilicen productos desde el extranjero. Eso también es muy polémico, pues es públicamente conocido que en los últimos tiempos, en los últimos meses sobre todo, se han formado una cantidad de empresas internacionales que incluso cotizan en la bolsa. Empresas que se van convirtiendo en transnacionales y que pretenden comercializar y procesar el cannabis o la marihuana. Por otra parte, aquí en Ecuador también es públicamente conocido y es muy fácil en cualquier ciudad del país encontrar ungüentos de marihuana o de cannabis que han sido y son utilizados para personas lesionadas, en muchos casos para deportistas, etcétera. La pregunta va en el sentido, una vez que se ha aprobado este tema, ¿de qué manera se va a trabajar en un reglamento para poner los límites dentro de esta decisión de la Asamblea? Bien, como le digo, este es todavía el primer camino. El presidente vetará parcial o totalmente, no solamente del tema del aborto, sino también de otros, y en este caso sobre el uso de la marihuana con fines medicinales. El ARCSA y el Agrocalidad en el Ecuador no son instituciones sólidas. Ustedes y todos los ecuatorianos son testigos que encontraron cápsulas casi semivacías del producto medicinal o toneladas de medicamentos caducados. ¿Qué podemos esperar? Y con seguridad el tratamiento de la utilización y la dispensación, el uso, venta, distribución de la marihuana con fines medicinales. Esto es sumamente sensible y delicado. Otros lo miran como generación de empleo, de industria, en el otro sentido. Pero también llegamos al mismo punto. Una tarea más adicional para el ente rector del control, como es el Ministerio del Interior,
la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, darle más tareas de control. Si tenemos hoy mismo una percepción de inseguridad, que el propio presidente ha dispuesto a las Fuerzas Armadas que salgan a las calles. Entonces, cuando no tenemos hasta ahora una institución o las instituciones que realmente cumplan su rol, como el tema de las adicciones mismo desde el 2008, que la Constitución lo entregaban al ente de salud, el Ministerio de Salud, no pudo con las adicciones, a tal punto que fueron incinerados 18 jóvenes que querían rehabilitarse en Guayaquil, ustedes recordarán. Ese es mi temor principal, de que esta reforma no vaya a solucionar en el sentido que están deseando aquellos que tienen afectaciones en su salud, que tampoco no es un medicamento, sino un paliativo. En ese sentido, yo quisiera que la ciudadanía y todos reflexionemos que esto, en vez de dar una solución, va a crear más adicciones que realmente en el tema de curación. Asambleísta, otro tema en el que quisiera yo avanzar y que ha generado muchísimo malestar, incluso molestia entre la ciudadanía, es la negativa a aplicar la incautación de bienes en los casos de peculado, cohecho y concusión. Sobre este tema tampoco hubo apoyo y mayoritariamente los asambleístas se pronunciaron en contra de esta incautación de bienes. Bueno, en esto nosotros votamos a favor de que se incaute, ¿no?, el comiso también, pero ahí se unieron socialcristianos y correístas, en su mayoría. No quieren que se incauten esos bienes antes de que exista una sentencia. Bueno, son posiciones que hasta cierto punto son respetables. De hecho, los jueces, cuando han tenido intervenciones específicamente en tema de drogas, han incautado sus bienes y después han tenido que devolverlos. Ustedes recordarán el caso Reyes, del narcotraficante, entre otros casos, ¿no? Pero no hubo los votos y no se aprobó esa reforma. Hay otros temas también en esta amplia gama de decisiones que tomó la Asamblea que no dejan de generar polémica y generar problemas. Asambleísta Carrión, uno de ellos es el uso del suero lácteo, tema por el cual vienen luchando los lecheros en Ecuador. Aquí se decidió básicamente en la Asamblea que este subproducto de la leche sea echado a las alcantarillas, o se convierte en un producto más para contaminar el medio ambiente, pero este es un compuesto que tiene una serie de características nutricionales, tiene una utilización tecnológica bastante amplia. No se ha hablado en absoluto sobre esto. Hay también temas de carácter nutricional importantes. Se genera, entre otras cosas, licores, por ejemplo, en otros países con este producto. Aquí simplemente se ha tomado una decisión tajante. Incluso una persona que comercialice suero de leche, un ganadero, puede irse a la cárcel. Agrocalidad, tema sobre el cual hablaba usted, cierto es, se realiza una labor también muy restringida en Ecuador. No sé cuántos ecuatorianos se habrán percatado, pero en los aeropuertos, Agrocalidad, en los 2 aeropuertos internacionales de Ecuador, realiza una labor en la cual se evidencia tanto la ignorancia como una especie de prepotencia, de abuso de Agrocalidad. Se requisan todos los productos curados. Esto es jamones, productos cárnicos en general, que son absolutamente legales, tienen altos estándares de calidad en otros países del mundo, son productos incluso de una alta venta para turistas, pero a Ecuador no puede ingresar, y ya desde hace varios meses, ninguno de estos productos, por una absurda decisión de Agrocalidad, supuestamente justificada en la amenaza de la gripe porcina, que sí existe, pero que está focalizada en poquísimos países del mundo muy remotos para Ecuador, tienen una actitud dictatorial en los aeropuertos ecuatorianos. Esto realmente causa preocupación por el bajo nivel que se evidencia en algunas entidades públicas de Ecuador, pero yendo al caso de la legislatura también nos deja la sensación, y lo decimos con todo el respeto, asambleísta Carrión, que los legisladores no se dan el tiempo
para estudiar con mayor profundidad los temas sobre los cuales están tratando, que son delicadísimos en la Asamblea. Y se toma ya sea por convicciones del momento. Usted nos ha señalado, asambleísta Carrión, y agradecemos su sinceridad de que es un tema que debía ser mucho más estudiado, de la despenalización del aborto, por ejemplo, pero no se lo hizo cuando se está en un momento clave y que influye en la vida de todos los ecuatorianos. Lo propio para el cannabis, lo propio para el suero de leche y otras medidas que tomó la Asamblea el día de ayer. Se lo hace en medio de una información tan general como la que podemos tener cualquiera de los ecuatorianos de a pie. Bueno, mire, en el caso del suero de leche, aquí hay mucha viveza. No podía yo señalar empresarios, pero si usted va a un centro comercial y encuentra en las perchas, y para el ciudadano común mira leche y compra leche, aparentemente es leche, pero no es leche, es con mezcla de suero. El suero de leche no es un sustitutivo de leche, es como decir que las partes del pollo es el pollo. En sí, no es el reemplazo, las menudencias es parte del pollo. Entonces, aquí ha habido un aprovechamiento de algunos, no todos los empresarios, de hacer su negocio, también engañando al consumidor. Yo creo que por ahí se debe empezar. Sí, cuando no hay transparencia en la economista Carrión, es que son temas sí, que tienen que ser regulados adecuadamente, estudiados, incluso desde un punto de vista técnico, científico, acudir a las universidades, asesorarse sobre estos temas, no la facilidad de una prohibición. Prohibido el suero de leche en Ecuador, cuando este es un subproducto de la leche, no es un elemento extraño a la leche, es un subproducto de la leche, de hablo con conocimiento de causa, que tiene una cantidad enorme de usos, que es dinero para los agricultores, que es compuestos nutritivos en una población que tiene serias deficiencias nutritivas, calóricas, proteicas. Mire, es decir, a lo que vamos es a la ligereza con la que se tratan estos temas a nivel legislativo en el Ecuador, nuevamente, señor asambleísta. Miren, en la votación exclusivamente se hizo por bloques los artículos más polémicos, 5 bloques de articulados, y el resto de más de 125 se aprobó de acuerdo a las exposiciones que hicieron la presidenta de esa comisión, tanto en el primero como el segundo debate. Es decir, este tema no se puntualizó como para diferenciar lo que usted está señalando, y tiene razón. Por eso vendrá yo entiendo que analizará el presidente un veto parcial en este sentido. Un poco para clarificar y especificar este detalle que usted señala, que es necesario y es entendible. Pero también hay viveza, como le digo, de ciertos empresarios que engañan a los consumidores. Si venden leche, pongan el etiquetado que diga leche. Claro. Y luego el otro producto. Esto es entonces, cuando hay una buena legislación, de buenas regulaciones. Pero ahí tiene la reglamentación, que debían haberlo diferenciado. La reglamentación no hace la Asamblea. En algunos casos hay reglamentaciones incluso que se las pasa por ahí. Pero tampoco se aplica. Entonces, esperemos clarificar esto. Esto no es un resultado final aún, es un producto que está en proceso, las reformas al Código Integral Penal. Bien, queremos agradecerle, asambleísta Carrión, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Asambleísta César Carrión, del movimiento Creo, quien votó en contra de la despenalización del aborto, ha dado cuenta de que estos temas, varios de los cuales fueron aprobados en la Asamblea, realmente no se profundizan por parte de los legisladores. Son decisiones que no se los toma con conocimiento de causa, simplemente son motivaciones o de carácter político, o decisiones que se las toma al momento, quizá por el mejor argumento, sin mayor análisis que en ese momento se expone, o simplemente por lineamientos partidistas. Pero muy importantes decisiones que están generando polémica en Ecuador se tomaron hace 2 días. Ahora vendrá el veto presidencial, en el cual se espera puedan surgir algunas reconsideraciones, ojalá en el sentido correcto de las cosas.